si nosotros empezamos a ver de que tal vez hay una, como te dijera yo, una espinita, ¿me entendés? De que alguien está extorsionando, vamos, nosotros como pandilla tomamos nuestra medida directamente, vamos, para evitar todo eso. Y eso es lo que nos ha ayudado directamente a mantener la cárcel como la tenemos, vamos. Para nadie es un misterio que en El Salvador por mucho tiempo las pandillas tenían un poder similar o mayor al del gobierno, dándoles así una serie de privilegios inimaginables. ¿Cuáles eran exactamente? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Sus beneficios fuera de la cárcel. Número 3. Acceso a recursos y oportunidades. Las pandillas en la antigüedad a menudo tenían el control de ciertas áreas geográficas o recursos, lo que les permitía tener acceso a alimentos, agua, tierras de cultivo y otros recursos necesarios para sobrevivir. En un entorno donde la pobreza y la falta de oportunidades eran comunes, esta capacidad para asegurar recursos básicos era fundamental para la supervivencia de los miembros de la pandilla y sus familias. Además, la pertenencia a una pandilla ofrecía oportunidades económicas que, de otra manera, podrían estar fuera del alcance de sus miembros. Las pandillas a menudo participaban en actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando, el robo y la extorsión, que podían generar ingresos significativos. Estas oportunidades económicas eran especialmente atractivas para los jóvenes en situaciones de pobreza o falta de oportunidades educativas y laborales, ya que les ofrecían una forma de obtener ingresos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estas oportunidades económicas también tenían sus riesgos. La participación en actividades ilícitas podía llevar a enfrentamientos con otras pandillas, así como a conflictos con las autoridades locales. Además, la vida de pandillero a menudo implicaba vivir al margen de la ley, lo que podía tener consecuencias legales graves si los miembros eran capturados por las autoridades. Número 2. Protección y sentido de pertenencia. Ser parte de una pandilla ofrecía protección a sus miembros en un entorno donde la violencia y la inseguridad eran comunes. Las pandillas se unían para protegerse mutuamente de amenazas externas y para enfrentar desafíos comunes. Esta protección era especialmente importante para los jóvenes que vivían en comunidades donde la violencia era una parte cotidiana de la vida, ya que les brindaba un sentido de seguridad y pertenencia en un entorno peligroso. Además, la pertenencia a una pandilla ofrecía un sentido de pertenencia y camaradería, que a menudo estaba ausente en la vida de los jóvenes en situaciones de pobreza o abandono. Las pandillas se convertían en una especie de familia para sus miembros, proporcionándoles apoyo emocional y social en momentos de necesidad. Esta sensación de pertenencia y apoyo podía ser poderosa, especialmente para los jóvenes que de otra manera podrían sentirse solos o marginados. Sin embargo, esta protección y sentido de pertenencia también tenían sus limitaciones. La lealtad a la pandilla a menudo significaba enfrentarse a dilemas éticos y morales, ya que los miembros debían estar dispuestos a seguir las reglas de la pandilla y participar en actividades que podían ser perjudiciales para ellos mismos y para los demás. Además, la rivalidad con otras pandillas podía llevar a enfrentamientos violentos, poniendo en peligro la seguridad de los miembros de la pandilla y de sus familias. Número 1. Respeto y reconocimiento dentro de la comunidad. En algunas comunidades, los pandilleros eran vistos como figuras respetadas o temidas, dependiendo del contexto cultural y social. Su reputación dentro de la pandilla y su habilidad para mantener el orden interno podían otorgarles cierto grado de reconocimiento y prestigio entre sus pares. Este respeto y reconocimiento podía traducirse en una mayor influencia dentro de la comunidad, permitiéndoles tener un papel activo en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos locales. Además, el respeto y reconocimiento dentro de la comunidad podían tener beneficios tangibles, como el acceso a recursos y oportunidades que, de otra manera, podrían estar fuera del alcance de los pandilleros. Por ejemplo, los pandilleros respetados podían tener más facilidad para encontrar trabajo o para acceder a servicios sociales, como atención médica o educación. Sin embargo, este respeto y reconocimiento también podía ser efímero, ya que dependía en gran medida de la reputación y el comportamiento de los pandilleros dentro de la comunidad. Cualquier acción que socavara su reputación, como el comportamiento violento o la participación en actividades ilícitas, podía llevar a la pérdida de respeto y reconocimiento, así como a consecuencias sociales y legales negativas. Sus beneficios dentro de la cárcel. Número 3. Control y poder dentro de la prisión. Los pandilleros, al ingresar a la cárcel, a menudo mantenían su afiliación a sus respectivas pandillas, lo que les permitía mantener un alto grado de control y poder dentro del sistema penitenciario.
En muchas cárceles de El Salvador y otros países, la población carcelaria estaba fuertemente dividida por afiliaciones pandilleras, lo que llevaba a la formación de facciones dentro de la prisión. Estas facciones podían establecer reglas internas, controlar el tráfico de drogas y otros bienes ilícitos, e incluso influir en decisiones clave dentro de la prisión, como la asignación de celdas o la resolución de conflictos entre reclusos. Este control y poder dentro de la prisión no solo les permitía a los pandilleros mantener su influencia, sino que también les brindaba una sensación de identidad y pertenencia en un entorno hostil y desconocido. La afiliación a una pandilla les proporcionaba un grupo de personas con quienes compartir experiencias y enfrentar desafíos de la vida en prisión, lo que podía mitigar en cierta medida el aislamiento y la soledad que a menudo se experimentan en la cárcel. Sin embargo, este control y poder también podía llevar a conflictos y enfrentamientos violentos entre pandillas rivales dentro de la cárcel, lo que contribuía a un ambiente de violencia y hostilidad. Además, la influencia de las pandillas dentro de la prisión a menudo llevaba a un aumento de la corrupción y criminalidad, con algunos pandilleros utilizando su posición para extorsionar a otros reclusos o incluso a personal penitenciario. Número 2. Protección y seguridad. Una de las principales razones por las que los pandilleros mantenían su afiliación a una pandilla dentro de la cárcel era para obtener protección y seguridad. La vida en prisión puede ser extremadamente peligrosa, especialmente para aquellos que no tienen un grupo de apoyo o una red de protección. Los pandilleros, al unirse a pandillas dentro de la cárcel, podían obtener protección contra amenazas externas, como agresiones físicas o extorsiones por parte de otros reclusos. Además, la pertenencia a una pandilla les brindaba a los pandilleros una red de apoyo que les ayudaba a enfrentar los desafíos de la vida en prisión. Los miembros de la pandilla se cuidaban mutuamente, compartían recursos y se defendían unos a otros en caso de conflicto. Esta solidaridad y camaradería podía ser fundamental para la supervivencia y el bienestar emocional de los pandilleros en un entorno tan hostil y desafiante como la cárcel. Sin embargo, esta protección y seguridad no eran absolutas, y los pandilleros aún estaban expuestos a diversos peligros dentro de la prisión. Los enfrentamientos entre pandillas rivales podían poner en peligro la seguridad de todos los miembros de la pandilla, y las autoridades penitenciarias a menudo tomaban medidas para reprimir la influencia de las pandillas dentro de la cárcel, lo que podía llevar a represalias y conflictos adicionales. Número 1. Acceso a bienes y servicios. Dentro de las cárceles, los pandilleros a menudo tenían acceso a bienes y servicios que de otra manera estarían fuera de su alcance. Esto incluía alimentos especiales, artículos de higiene personal, teléfonos celulares, drogas y otros bienes ilícitos que podían ser obtenidos a través de redes de contrabando dentro de la prisión. Este acceso les permitía mantener un cierto nivel de comodidad y bienestar dentro de un entorno difícil y hostil. El contrabando de bienes y servicios dentro de la cárcel era facilitado en gran medida por la corrupción y la complicidad de algunos miembros del personal penitenciario, que a menudo recibían sobornos a cambio de permitir la entrada de estos artículos prohibidos. Esta corrupción no solo contribuía a la influencia de las pandillas dentro de la prisión, sino que también socavaba la autoridad de las autoridades penitenciarias y contribuía a un ambiente de impunidad y falta de control. Sin embargo, este acceso a bienes y servicios no estaba exento de riesgos. El contrabando de drogas y otros artículos ilícitos podía llevar a conflictos entre pandillas rivales por el control de estos recursos, lo que podía resultar en violencia y disturbios dentro de la prisión. Además, el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación dentro de la cárcel podía facilitar la coordinación de actividades criminales fuera de la prisión, lo que representaba un riesgo tanto para la seguridad dentro de la cárcel como para la sociedad en general. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Qué tan negativo resultaba esto en el día a día de los habitantes de El Salvador? La influencia y el poder de las pandillas en El Salvador, tanto dentro como fuera de las cárceles, tenía un impacto significativo y negativo en el día a día de los habitantes del país. Estas pandillas, conocidas como maras, se habían convertido en una fuerza omnipresente que afectaba todos los aspectos de la vida en El Salvador, desde la seguridad y la estabilidad hasta la economía y el desarrollo social. Uno de los impactos más directos y devastadores de las pandillas era el nivel de violencia que generaban en la sociedad. Las pandillas en El Salvador estaban involucradas en una amplia gama de actividades criminales, incluido el narcotráfico, el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión y el robo. Estas actividades delictivas no solo causaban un sufrimiento inmenso de las víctimas directas, sino que también generaban un clima de miedo y desconfianza en la sociedad en general.
La violencia perpetrada por las pandillas también tenía un impacto económico significativo en El Salvador. La inseguridad generada por las pandillas disuadía la inversión extranjera y obstaculizaba el desarrollo de negocios locales. Además, las extorsiones realizadas por las pandillas a comerciantes, empresas y trabajadores independientes afectaban negativamente a la economía, ya que muchos se veían obligados a cerrar sus negocios o a pagar sumas exorbitantes para poder operar. Otro impacto negativo de las pandillas en El Salvador era su influencia en la política y la gobernanza. En algunos casos, las pandillas tenían una presencia tan fuerte en ciertas comunidades que podían influir en las elecciones locales y en las decisiones en los funcionarios públicos. Esta influencia política no solo socavaba la legitimidad del gobierno, sino que también dificultaba la implementación de políticas efectivas para abordar el problema de las pandillas. Además, la presencia de pandillas en El Salvador tenía un impacto psicológico y emocional en la población, especialmente en los jóvenes. El constante temor a convertirse en víctimas de la violencia de las pandillas llevaba a un estado de ansiedad y estrés generalizado en la sociedad. Muchos jóvenes se veían obligados a unirse a las pandillas por temor a represalias, lo que perpetuaba el ciclo de violencia y criminalidad en el país. ¿Cómo llegó el fin de los privilegios? El fin de la era dorada de los pandilleros vino de la mano, como podrán imaginar, de Bukele, ya que sin ningún tipo de resentimiento quitó gran parte del poder que tenía estas pandillas, las cuales intentaron desde sobornos millonarios hasta extorsiones que a cualquiera aterrorizarían. Sin embargo, con el puño duro, Bukele se negó e instauró lo que es considerada hoy como una de las mejores medidas contra el crimen, la cual ha sido criticada por muchos, pero que en los resultados prácticos ha podido demostrar que es totalmente válida, ya que logró controlar un problema que ya se hacía dado por perdido. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.